¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar hoy nuestra sesión de matemática y hoy vamos a trabajar el curso de geometría. Vamos a retomar el área de geometría con el tema de triángulos, propiedades fundamentales, haciendo un repaso de lo que algunos de ustedes ya conocen, y para aquellos que se han olvidado pues este tema vamos a recordar también, para así estar resolviendo más adelante algunos ejercicios propuestos. Bien, primero, ¿qué es un triángulo? Recuerda que un triángulo es una figura geométrica, ¿sí? Un triángulo, entonces, es una figura geométrica que se forma al unir tres puntos. Estos puntos deben ser no colineales. No colineales significa que no deben estar en una sola línea. ¿Ya? Estos tres puntos tienen que estar separados. Por ejemplo, aquí tengo el punto A, punto B, punto C. Si es que yo voy a unir el punto A, B y C, voy a formar, ¿no? Voy a formar un triángulo. Al formar este triángulo me van a aparecer algunos elementos. ¿Qué elementos voy a encontrar en un triángulo? En un triángulo voy a encontrar los vértices. ¿Cuáles son estos vértices? Este es el vértice A, el vértice B y el vértice C. Luego voy a encontrar los lados. ¿Quiénes son los lados? AB. El lado AB sería toda esta línea que une A y B. El lado BC sería toda esta línea BC. Y el lado CA sería toda esta línea CA, o en algunos casos también le llaman AC. Es lo mismo. Ahora hay que tener en cuenta que se denota como triángulo ABC. En este caso, ¿cómo se lee? Aquí está el dibujito del triángulo, sería el triángulo de vértices A, B y C. Esto sería en referencia a este triángulo ABC. ¿Ok? También tenemos que hay ángulos. ¿Qué ángulos encontramos? Están los ángulos interiores, alfa, beta y tita. Si tú observas en el gráfico, dentro del triángulo está el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo tita. Se llaman ángulos interiores. Como también encontramos ángulos exteriores. X, Y, Z. Aquí tenemos el X fuera, el Y fuera y el Z fuera del triángulo, ¿no? Que han resultado de prolongar los lados. Por ejemplo, esta línea ha crecido un poco más, se ha prolongado y afuera ángulo Y. Lo mismo sucede con esta línea, se ha prolongado y tengo el ángulo Z. Y de la misma manera con esta línea, con este lado AC, se ha prolongado y aparece el ángulo X externo al triángulo. ¿Ok? Entonces, esos son los elementos básicos en un triángulo. Elementos básicos en un triángulo. Vamos a ver las propiedades fundamentales. ¿Qué propiedades fundamentales encontramos por acá? Número 1. Dice que en todo triángulo, la suma de la medida de los ángulos interiores es 180 grados. Repito, yo tengo un triángulo y sus ángulos interiores alfa, beta y tita, su medida va a sumar 180 grados, ¿no? Aquí lo tienes, alfa más beta más tita suma 180 grados. Segunda propiedad, en todo triángulo la suma de la medida de los ángulos exteriores, los que están afuera, miden o es igual a 360 grados. Entonces, si tú observas X, Y y Z, un ángulo exterior por cada lado, X, Y, Z va a sumar 360 grados. ¿Ok? Entonces, repito, en la primera propiedad, la suma de la medida de los ángulos interiores es igual a 180, y en la segunda propiedad, la suma de la medida de los ángulos exteriores, 360 grados. ¿Ok? Tercera propiedad. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos internos no adyacentes a él. ¿Qué significa esto? Si tú observas aquí el triángulo, hay un ángulo externo, X. Ahora, este ángulo externo, recuerda que también tiene su ángulo interno, pero no está acá, no lo conocemos. Este ángulo que está aquí, que no lo conocemos, viene a ser el ángulo adyacente. Pero en este teorema o en esta propiedad, me dice que el ángulo externo es igual
a los internos no adyacentes. Es decir, este que está aquí no se toma, sino los otros dos internos. Eso significa no adyacentes, los que no están al costado. Tenga cuidado con esta propiedad. No vaya a ser que te dan el ángulo que está aquí y tú vayas a sumar este ángulo. No, no, no. El ángulo externo es igual a la suma de los dos internos que no están al costado de él. En este caso, x alfa más beta. Y también hay que recordar el perímetro. ¿Cómo calculamos el perímetro de un triángulo? La suma de todos sus lados. La suma de todos sus lados, a más b más c, me da 2p. Hay que tener cuidado, esa letra p no significa perímetro. Esa letra p significa semiperímetro. Por lo tanto, 2p, todo 2p viene a ser el perímetro. Todo el 2p. Perímetro, en este caso 2p, es igual a más b más c. ¿Ok? Así está denotado lo que es el perímetro en un triángulo ABC. Vamos desarrollando algunos ejercicios. ¿Ok? No olvides que tienes que ir copiando en tu libro. Vamos a desarrollar los ejercicios que están en la página 56-57 para que vayas copiando allí. Muy bien, este es el ejercicio número 1 de la página 56. Ejercicio número 1, la página 56. Muy bien. A ver, dice calcula alfa. Este está sencillo. Que debo recordar que en un triángulo, yo tengo que recordar que en un triángulo cualquiera, la suma de sus ángulos internos, que en este caso yo tengo los ángulos internos, ¿a qué es igual? Dice la propiedad que la suma de los ángulos internos en un triángulo, esto me debe dar como resultado 180 grados. Entonces vamos desarrollando para nuestro ejercicio. Muy bien. Para nuestro ejercicio yo tendría 60 grados más 90 grados más alfa más 10. Esto me va a dar como resultado 180 grados. Muy bien, sumamos los números. 60, 90 y 10 me va a dar 160. ¿Sí? Más alfa es igual a 180 grados. Ya sabes que este 160 va a pasar a restar y va a dar como resultado que alfa es igual a 20 grados. Y entonces tenemos ahí el resultado del valor de la medida del ángulo alfa. Entonces alfa vale 20 grados. ¿Vieron? Qué sencillo. Solo es cuestión que sepas qué propiedad voy a aplicar. Este es el ejercicio número 2. El ejercicio número 2. Aquí tú observa que todos los ángulos están afuera del triángulo. Están afuera. Entonces, ¿qué propiedad debo acordarme? Debo acordarme la propiedad de los ángulos externos. ¿Qué dice la propiedad de los ángulos externos? La propiedad de los ángulos externos dice que si yo tengo acá X, por acá Y y acá afuera Z, la suma de los tres ángulos externos, debe darme como resultado 360 grados. Esa es la propiedad número 2, el teorema número 2. Entonces, para nuestro ejercicio tendríamos, puedes empezar donde tú gustes. Yo voy a empezar con 3x más 40. Luego voy a tomar 3x más 15. Y por último, 4x más 15. ¿No? Tú puedes empezar por donde sea. La suma debe ser siempre 360 grados. Muy bien, voy a sumar las variables. 3x más 3x son 6x más 4x me va a dar 10x. Ahora los números que me han quedado, 40, 15, 15, 70 grados. Esto va a dar como resultado 360. Muy bien, 10x, y tú eso lo pasas a restar, te va a dar 290. Y si tú al 10 lo pasas a dividir, te va a dar que x es 29. X vale 29 grados. Ahí está. Ese es el resultado del valor de X. ¿Ok? Pasamos al siguiente ejercicio.
Acá tengo el ejercicio número 3. Muy bien, aquí hay que tener cuidado, no te apures, no te apures. Tú vas a decir, profe, no hay ninguna propiedad así como esta. Claro que no hay. Aquí empezamos a usar nuestro razonamiento y además el conocimiento de los temas anteriores. Recuerda que aquí tú tienes una línea, acá, mira, tú tienes una línea ahí en ese sentido, y esa línea me va a dar a mí como un ángulo llano, ¿cierto? ¿Y cuánto es un ángulo llano? 180 grados, ¿sí? Eso ya lo debes conocer. Si todo es a 180 grados, profe, puedo saber que este ángulo que está aquí, ¿cuánto sería? Eso sería 80 grados, ¿no? Eso sería 80 grados los que está de azul. ¿Estamos bien? Ahora sí ya tengo los ángulos que están adentro del triángulo. ¿Cuáles son los ángulos que están adentro para aplicar la primera propiedad? Los ángulos que están adentro sería el 3x, el 2x y también el 80. Estos tres, como están adentro, son ángulos interiores, suman 180 grados. 5x, ya sabes que el 80 pasa a restar. Al pasar a restar te va a quedar 100. ¿Sí? Si el 80 tú lo pasas a restar te va a quedar 100. Ya sabes que el 100 con el 5 se divide. Y aquí le voy a poner división. ¿Ya? Y si tú divides, esto te da como resultado 20. ¿Sí? Entonces, x vale 20 grados. Entonces aquí hay que observar bien el ejercicio antes de plantear la ecuación. Vamos con el ejercicio número 4. Ejercicio número 4. ¿Qué voy a aplicar aquí, profesor? Aquí voy a aplicar la tercera propiedad o el tercer teorema. ¿Qué dice el tercer teorema? Vamos dibujando por aquí. Yo tengo lo siguiente allí, y vamos a agregar por acá el ángulo alfa y por acá el ángulo beta. Acá el ángulo exterior x. ¿Qué decía la propiedad? Que el ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores. ¿Ok? Esta propiedad vamos a aplicar acá. Esa propiedad vamos a aplicar. Ahora hay que tener cuidado. Mira, primero quiero que observes bien el triángulo ABC. ¿Sí? Vamos a trabajar con el triángulo ABC. El triángulo ABC. ¿Cuál es el triángulo ABC? El triángulo ABC es este triangulito que está aquí. ¿Sí? Esto que estoy aquí colocándole puntitos de color rojo, eso sería el triángulo ABC. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el triángulo ABC, si tú observas, hay una línea que está afuera. ¿Cuál es esa línea? Mira, quiero que observes acá, desde aquí hasta acá, esta línea. ¿Sí? Quiere decir que se ha prolongado y puedo calcular cuánto es el ángulo que está acá afuera. Puedo saber cuánto es este ángulo. ¿Sí se puede saber o no? En el triángulo ABC. ¿Cuánto sería aplicando esta propiedad? Si yo aplico esta propiedad, le voy a llamar X. ¿Ya? Si yo aplico esa propiedad en el triángulo ABC, X sería igual a ¿quién? A 60 más 30. Más 70, perdón. Si aplico esa propiedad. ¿Cuánto me daría X? 130 grados. ¿Estamos bien? Aquí vamos a tener bastante cuidado. Hay que observar bien. Entonces, X vale 130 grados. Profe, pero no me piden X. Me piden calcular alfa. Entonces, todavía continuamos. Muy bien. Ahora quiero que observes, ya no el triángulo ABC, ahora nos pasamos a otro triángulo. Porque recuerda que aquí hay dos triángulos. ¿Cuál es el otro triángulo, profe? El otro triángulo que vamos a usar acá es el triángulo CDE. Profe, pero no hay E. Muy bien, le vamos a colocar. Aquí está el triángulo C. Mira, quiero que observe. Triángulo CD. Y en este punto le vamos a poner E. ¿Ok? Aquí le vamos a poner que este es el vértice E. CDE.
Muy bien, ajá, si tú observas el triángulo CDE, que le voy a pintar de color azul, por aquí, si tú observas este triángulo CDE, ¿tengo sus ángulos internos o no? Tengo todos sus ángulos internos. ¿Cuáles son sus ángulos internos? Alfa, 30 y X, ¿no? En el triángulo CDE yo tengo alfa, tengo 30 y también tengo X. Esto me va a dar como resultado 180 grados. Alfa que no conozco, 30 que ahí está, y X que ¿cuánto fue X? Según el problema anterior, X vale 130. Lo vamos a reemplazar aquí. 130 igual a 180. Alfa más 160 es igual a 180 grados. Por lo tanto, ese 160 pasa a restar y me da como resultado que alfa vale 20 grados. ¿Sí? Me da como resultado que alfa vale 20 grados. Y problema resuelto. Problema resuelto. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta que hemos usado dos propiedades. La primera propiedad hemos usado la del... En el triángulo ABC estamos usando la propiedad del ángulo externo. El externo es igual a los dos internos. Y en el segundo triángulo CDE estamos usando la primera propiedad, que son la suma de ángulos internos igual a 180 grados. ¿Ok? Pasamos al siguiente problema. Problema número... Este es el problema número 5, ahí en su libro. Problema número 5. Muy bien. Aquí hay que... vamos completando aquí varios triángulos PQ. Vamos a ponerle aquí una letrita en el medio. Ya vamos a colocarle una letra en el medio. Vamos a ponerle de color azul. A ver, PQR, ya no RST1. Vamos a ponerle M. Ahí está. Entonces yo tengo el triángulo PQM. En el triángulo PQM, aquí le voy a llamar alfa. No, alfa está abajo, le voy a llamar X. ¿Sí? Le voy a llamar X. Muy bien. Aquí te lo voy a hacer por partes. O sea, tú lo puedes hacer en tu mente. Incluso este ejercicio está fácil. Lo puedes hacer en tu mente, pero yo te lo voy a hacer por partes, ¿ya? A ver, en el triángulo PQM, la suma de los ángulos internos, X más 50 más 90, ¿cuánto debe sumar? 180 grados. X más 140 igual a 180 grados. Ese 140 pasa a restar, me va a dar como dato que X vale 140 grados. Ahora quiero que analices el triángulo RSM. El triángulo RSM. Y aquí le voy a llamar un Y, que tampoco lo conozco. Entonces, ¿qué tengo? Y más 80 más 50 me va a dar 180 grados. ¿Cuánto va a ser 80 más 50? 130. Recuerda que luego ese 130 va a pasar a restar. Y al pasar a restar me queda que Y vale 50 grados. Ahí está, 50 grados. Ahora, ¿y eso para qué me sirve, profe? Eso nos sirve para lo siguiente. Quiero que observes acá lo siguiente que voy a colocar de color rojo. Este X que está aquí va a ser el mismo valor que está acá. Aquí también va a ser X. Recuerda que son ángulos opuestos. ¿Sí? Si tú recuerdas la clase de ángulos, los ángulos opuestos son iguales. Aquí es alfa, acá también es alfa. Eso tienes que recordar. Por lo tanto, profe, aquí es X. Es decir, que acá es 40 grados. Y en el caso de la letra Y, acá sería Y. Vamos a ponerle otro color. No se ve el verde. Aquí este Y con este que está acá. Serían ángulos iguales, ¿no?
Por lo tanto, Y, acá también tiene que ser Y, sería 50 grados. Muy bien. ¿Y eso para qué me sirvió? Si tú te acuerdas, hubo un ejercicio donde teníamos una línea recta y podíamos calcular el ángulo que está acá, el que está en medio. 50, 40 van 90. Y aquí este lo hacemos en la mente. ¿Cuánto sería el que está aquí? 90 grados. ¿Por qué, profe? Porque todo debe sumar 180 grados. Muy bien. Ahora vamos al triángulo. Quiero que observes el triángulo MTU. El triángulo MTU. ¿Cuál es el triángulo MTU? Te lo voy a sombrear por acá para que te concentres. El triángulo MTU es este triángulo que está aquí. Todo este triángulo MTU vendría a ser este triángulo. ¿Qué observo en el triángulo MTU? En el triángulo MTU yo observo que tengo un ángulo externo que es 130 grados y dos internos que es 90 y el otro que es alfa. ¿Qué propiedad aplico? Que la suma de los ángulos internos es igual al ángulo externo. ¿Cuánto me va a dar como resultado alfa? 40 grados. Este es el resultado final de alfa que me está pidiendo el problema. ¿Cuánto vale alfa? 40 grados. ¿Sí? Si te das cuenta, este ejercicio, si lo quieres hacer así por pasos, tienes que hacer todo esto. Y si no, lo puedes hacer en tu mente, ir completando, solo haría la última parte. ¿Estamos de acuerdo? Problema número 6. Problema número 6. En el problema número 6, bueno, que aquí tenemos, vamos desarrollando. Primero, vamos a colocarle, quiero que observes lo siguiente. Quiero que observes el triángulo. Voy a colocarle el nombre ABC. Aquí hay ABC. Y quiero que el triángulo ABC, es decir, todo el triángulo ABC, usemos la primera propiedad. No te asustes en este ejercicio. Usemos la primera propiedad. ¿Qué dice la primera propiedad? La primera propiedad dice que los ángulos internos, es decir, 70 grados, está por aquí, acá sería todo esto, 30 más x. Recuerda que aquí al juntarlo es 30 más x, no vayas a escribir 30x. Y acá sería 20 más x, porque lo vas a juntar los dos. Entonces, los tres ángulos, 70 más 30 más x, ya, 30 más x, más 20 más x, suman 180 grados, ¿no? Y ahí está resuelto, prácticamente. 70, 30 y 20 son 120. Más 2x es igual a 180 grados. El 120 pasa a restar, va a dar como resultado 60. El 2 pasa a dividir y va a dar como resultado 30. Entonces, el valor de x es igual a 30 grados. ¿Sí? ¿Ve qué fácil está? X vale 30 grados. Muy bien. Problema número 7. Ya, por cuestiones de tiempo, creo que hasta aquí nos vamos a quedar. A ver, problema número 7. Observa el siguiente gráfico. Aquí lo vamos a hacer en la mente. Voy a ir sombreando triángulo por triángulo. A ver, primero quiero que observes el triángulo que está aquí, el triángulo que está en la parte de abajo, que lo voy a colocar de color rojo. En este triángulo que está acá, si tú te das cuenta, tienes dos ángulos internos, que es el 60 y el 15, ¿sí? 60 y 15. Y 60 con 15 me va a dar como resultado el ángulo externo que está aquí, ¿ve? Este ángulo externo, que está acá afuera. ¿Cuánto sería ese ángulo externo? 75. Lo voy a colocar aquí. Esto sería, voy a colocarlo afuera, ¿ya? Acá afuera. Este sería el ángulo de 75, ¿no? 75 grados. Muy bien. Ahora, ese triángulo también se ha formado. Mira este triángulo que voy a sombrear acá de color azul, ¿ya? Que tengo el 70,
y también está el 75, me va a dar como resultado el ángulo que está acá, ¿ve? Que también sería externo a ellos dos, este ángulo que está aquí. Y si yo lo sumo directo, este ángulo, ¿cuánto sería? 70 más 75 me daría como resultado 145 grados. Ahora, en ese triángulo vamos a sombrear el otro triángulo que me está quedando, este triangulito. También tengo ángulos internos, dos ángulos internos, 145 con el 10, y me daría como resultado el ángulo X. Me daría como resultado X. Entonces, profe, quiere decir que X es igual a 145 más 10. ¿Sí? 145 más 10. Por lo tanto, X vale 155 grados. 155 grados. Entonces, si tú te das cuenta, hemos hecho una sola propiedad, pero varias veces. 3 veces, porque hay 3 triángulos ahí que tienen 2 ángulos internos y el ángulo externo que está por la parte afuera. Bien, con esto entonces estamos terminando esta parte de ejercicios resueltos y espero pues que hayan entendido. Si no, hay que repetir el video para observar con paciencia y detenidamente la clase del día de hoy. Dios les bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad.